Y ya hace 4 años. Yo terminé en el 2021, post pandemia, y sí, hice la residencia articulada de pediatría y neonatología, así que bueno, esas son mis especialidades. Bien, ¿y por qué Y después, decidiste ir al Garraham? Perdón que te interrumpí. está perfecto. Lo cierto es que cuando roté por el hospital, tuve la posibilidad de conocer la complejidad de la patología que se trata en el hospital. Y en carne propia, la verdad que lo que nosotros vivíamos en el hospital es que había determinadas patologías que teníamos que trasladarlas. Si bien contábamos con el excelente servicio de la doctora Pérez para las cuestiones quirúrgicas, había cosas que se resolvían en el hospital, pero muchas otras teníamos que derivarlas. Así que en pos de profesionalizarme y especializarme, pude obtener el fellow y hacer lo que es el programa especial de beca eh, para lo que es patología compleja, circulación extracorpórea y traslado neonatal aéreo y de terrestre. Bien, y hoy vos sos personal titular de la planta permanente del hospital. Sí, sí, sí. Sí. Yo estoy en la NEO del hospital. Ya, bueno, el hospital para poder ingresar uno va pasando por distintos niveles. Las becas de profesionales, de los programas especiales que se llaman dentro del hospital. Yo hice 2 años de eso, después hice una beca también de investigación que tiene aval internacional con el NIH y el último año ya pude lograr entrar a lo que es médico de planta de guardia de neo. Bien, Y sí. también, bueno, tienen como otros consultorios. Haces consultorios en el hospi, Sí, en el Garraham. en el hospital, sí. Bueno, contame un poco, sos pediatra, sos neonatóloga, todos sabemos el monstruo, ¿no? Que es el Garraham en relación a pediatría, justamente se especializa en eso, y a neonatología. La cantidad, estamos hablando de un hospital público, la cantidad de gente que viene de todo el país, que va, en realidad digo que viene como si estuviera acá, que va, sí, de hecho, aquí en Junín lo habrás visto también. Yo desde mi lugar, ¿no?, de comunicadora, la cantidad de notas que hemos hecho, pedidos solidarios por chicos con distintas patologías, más graves, menos graves, pero que tienen que viajar al Garraham a tratarse. Los papás tienen que, de alguna manera, también poder afrontar económicamente los gastos, si es que no se quedan, porque en el Garraham hay un lugar también, ¿no?, para los padres de los chicos que están internados durante mucho tiempo. Bueno, no me quiero extender más en detalles que todos conocemos. Yo quiero que vos me des tu visión, si hace 4 años que estás trabajando ahí y haces consultorio, además de todo lo que estás especializada. Tu visión en relación al trabajo que se hace en el Garraham y a la importancia de que sea visibilizado este reclamo, de que cobren como corresponde, tanto los médicos como la gente que no tiene un título, sino que maneja el tema de mantenimiento, de administrativos, ¿no? Todos. El personal no médico. Ajá, exacto. Eh, sí, a ver, nosotros desde que cuando un paciente ingresa al hospital, lo primero que se encuentra es con personal de seguridad, personal de admisión, secretarios, la coordinación de turnos es desde el momento cero, más allá del al lugar a donde se asigna o la sala que vaya el paciente, pues nosotros es cierto que tenemos patología de alta complejidad, por lo tanto tenemos 5 terapias intensivas, aparte está la neo. Se atienden más de 400.000 consultas anuales en el hospital y vienen de todas partes del país, eso es cierto, pero también tenemos pacientes que vienen directamente de afuera. Porque sabemos que los recursos económicos son limitados, porque también la especialización y sí, la profesionalización respecto a algunas patologías que se tratan solamente y exclusivamente en el hospital, tenemos una alta demanda. Cuando nosotros hablamos, la verdad que por un lado te genera, no es algo a lo que estamos acostumbrados a tener que salir a contar qué es lo que hacemos, porque lo cierto es que nosotros estamos acostumbrados a estar adentro del hospital trabajando, no dando notas, ni saliendo a la calle a reclamar, ni a pedir un sueldo digno, básico, igual a la canasta familiar. Este reclamo lo lleva muchos años ya se fue profundizando durante el último año, es cierto, y ahora, este año realmente lo iniciaron con mucha más fuerza los residentes, porque están teniendo un sueldo básico de 790.000 pesos. Un residente promedio está más de
60 horas en el hospital, más las 6 guardias que hacen por mes, que hacemos, porque, a ver, yo en mi periodo de residencia hacía algo similar en el hospital de Junín. Los sueldos son similares a nivel nación y a nivel provincia, y nosotros como médicos de planta, el último aumento que tuvimos fue un 1%, que es irrisorio realmente. Ujú. Entonces pudimos unir nuestras luchas en ese aspecto, y súper importante esta vez que logramos visibilizarlo, porque lo cierto es que cuando pasó la pandemia, que la vivimos, que fuimos el escudo, que estuvimos ahí en primera línea, hubo un momento donde recibíamos aplausos todos los días a las 9 de la noche, y Sí. después eso no tuvo ninguna implicancia, digamos, a nivel económico, porque nosotros seguimos trabajando igual, pero es cierto que uno deja de romantizar la profesión, y es cierto que necesitamos poder tener un sueldo básico para poder Como todo el alquilar, mundo. como todos. Ujú. Bueno, así que eso por un lado, y es cierto también que también nos sucede que la demanda de nuestros pacientes son pacientes que generalmente no tienen obra social, que requieren de la asistencia y el acompañamiento, no solo del hospital en cuanto a la atención inicial de la patología que comprenda, sino que también después, al momento de volver a su lugar de origen, hay que iniciar una red, y en esa red ya está todo lo que es nutricional, servicio social, el acompañamiento desde el día cero, porque también son patologías complejas, como cualquier persona. A ver, cualquier persona que atraviese un proceso de enfermedad pasa por una situación que es difícil, que cada uno la procese y la vive a su manera, pero sobre todo cuando tenemos implicancias de patología en niños, que muchas de ellas tienen implicancia de riesgo de vida, que son patologías graves y que muchas veces también los chicos pueden fallecer. Es algo de lo que no Sí, hablamos, sí, no sí. lo decimos, pero lo cierto es que nosotros en el hospital tenemos pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, pacientes postquirúrgicos de trasplantes cardíacos, de cirugías cardíacas. Nosotros desde la NEO, yo desde la NEO, la verdad que tenemos un montón de patología que puede determinar la vida de un niño crónicamente, o también en su corta vida, digo, también fallecer. Entonces, nadie sobra en el hospital. Lo cierto es eso. Eh, la verdad que nos cuesta un montón tener que salir a explicar el por qué necesitamos sostener este nivel de atención, pero bueno, es súper importante. Yo les agradezco un montón este espacio, poder ponerle voz, porque es cierto que nosotros también recibimos pacientes del hospital de Junín. Yo sigo en contacto con algunas personas de Junín, así que seguimos trasladando y recibiendo pacientes. Pero bueno, esa es la función del hospital también, poder dar respuesta a situaciones donde sabemos que después de estudiarlos no llegamos a ningún tipo de diagnóstico. Bueno, pensar un poco más, buscar algún otro tipo de diagnóstico, y si no, acompañarnos como colegas también. Es un trabajo integral, tal cual. Acompañarse como colegas, buscar otro tipo de diagnósticos, interactuar y contener a los padres, ¿no? Más allá de Sobre las todo. criaturas, de los chicos, a los padres. Yo recién Y decía, yo, contame vos cuál es la actualidad, ¿no? De los pabellones del Garraham, de que hay muchos lugares donde los papás, no sé si pueden quedarse a pernoctar, pero sí a estar todo el día. Los que sí, viven la lejos, casa de ¿no? Y no padres. tienen la posibilidad de Sí, sí. movilizarse en el mismo Está radio. lo que es la casa de padres. En el caso Ujú. de la NEO, por ejemplo, la casa de madres está al lado, y aclaro esto de madres, porque generalmente son quienes atienden la demanda del niño, ¿no? En cuanto a lo nutricional, pero Sí. bueno, en un primer momento los de neonatología, muchas veces las mamás están internadas hasta que tienen al alta en el momento del puerperio. La verdad que están acompañados, y esos lugares también no son ocupados por los papás. Y eso es súper importante porque son sus hijos. La NEO es una NEO abierta 24 horas, y que le permite, es un derecho adquirido de todos los niños. Y bueno, y también después está por la de parte de la Fundación Garrahan, está también el lugar habilitado para esos pacientes que por ahí ya están en un periodo de prealta, pero que tienen que hacerse algunos estudios, sobre todo Ujú. los oncológicos, algunos estudios antes de ser derivados a sus lugares de origen. Entonces, ese también es un lugar que se brinda en el hospital, que se les brinda el alimento a las madres que están acompañando, el acompañamiento desde la psicología también, digo. Yo no conocía, la verdad que es muy difícil, ¿no? Pero esto de cuando hablamos de que los pacientes mueren, nosotros hacemos cuidados paliativos, y eso también lo hacemos nosotros. Le ponemos el cuerpo todos los días, porque es muy difícil trabajar con pacientes graves, pero aún así todos los días aprendemos un montón de ellos. Y el hospital también es pionero en lo que es cuidados paliativos, que se acompaña Claro. tanto a la familia como al niño.
Mira, el otro día leía en las noticias acerca del primer bebé que había nacido en el Garraham. No sé si había nacido en el Garraham, pero fue el primer bebé nacido que había sido operado intraútero por profesionales del Samira, Garraham. Samira, sí, sí, nació el 15, Una la nena. madrugada del... Sí, sí. Esa paciente fue, nosotros estábamos al tanto todos, obviamente como equipo, el equipo de NEO, hace ya varios años que vienen trabajando con diagnóstico prenatal de anomalías, se acompaña a las mamás también y se buscan hacerle, porque a ver, nosotros sabemos que cuanto antes son diagnosticados estos pacientes, el mejor transporte del niño siempre es la mamá, en la Ujú. panza. Entonces, generar todas esas condiciones de esa situación implica que nosotros como hospital pediátrico podamos articular con maternidades como Sardá o Argerich o el Hospital Fernández para que se haga el seguimiento y que si en algún momento esa mamá tiene alguna patología de base que requiera algún tipo de control, como por ejemplo las mamás hipertensas, las que son diabéticas, que pueden requerir otro tipo de intervención o requerimiento de terapia, puedan tener una terapia acorde a lo que es adulto, porque nosotros somos Claro. pediatras. Aún así, nosotros tenemos un quirófano en el hospital, adentro, al lado del ANEO, donde hacemos recepciones programadas, que se llama bajo el protocolo de EXIT, donde estamos nosotros justamente para poder actuar en el momento del nacimiento, asegurar la ventilación y así mismo en 100 menos de 50 metros el paciente entra al ANEO. Y todo eso se trabaja en conjunto. Este paciente fue, yo la verdad que justo no estoy rotando por el área de prenatal, pero estoy al tanto. Fue intervenida la mamá en el mes de mayo, estaba internada y estaba en seguimiento, y sí nació cuando se desencadenó el proceso de parto, fue a la madrugada, se activó todo el circuito, se fue a buscar la mamá y se la trasladó al hospital y la cesárea se hizo en el hospital. Entonces, Samira cuando nació entró al aneo del hospital. De hecho, yo el domingo siguiente, al otro día estaba de guardia y transcurriendo sus primeras 12 horas de vida. Y eso es hermoso, es hermoso. A mí la verdad particularmente me hace olvidar de todo esto, pero al mismo tiempo transito el hospital y veo el vaciamiento, veo la escasez, o me pasa que o busco algún paciente particular o tengo que necesito alguna especialista y se notan las ausencias. Ajá, se notan las Entonces, ausencias. Vos me hablas de vaciamiento en relación a insumos también, a eso quería ir a preguntarte, y me hablas de ausencias. Busco especialistas y se notan las ausencias, porque imagino, por lo que decís, que muchos especialistas han decidido renunciar. Tal vez gente con 210 mayor... médicos, ¿Cuántos? 210 médicos. ¿210 médicos renunciaron en este último tiempo, último año, últimos meses? Y es un montón. Claro. Y es tristísimo, porque a mí la verdad que nosotros nos lleva mucho tiempo. Nosotros, a ver, es una decisión de vida, eso es cierto. Yo la verdad que el momento que dije, quiero entrar al Hospital Garrahan a formarme, a capacitarme para esto, fue una decisión de vida que yo sabía que entraba en una maquinita y en un circuito que era constante formación y avances y buscar y formarme, yo lo sé. Pero eso a nosotros nos lleva 10, 15 años. Yo soy re novata, hace 4 años que estoy nada más. Estoy al lado de eminencias que tienen 30, 35 Claro, años de claro. experiencia. Hubo muchos que se han jubilado, que los han ido apurando en cuestiones de jubilación también, y otros que la verdad que por demanda, a ver, son especialistas de gran renombre, que lo cierto es que estaban cobrando sueldos que son escasos. Entonces, el pluriempleo, a ver, yo trabajo en el hospital, pero también trabajo en un ámbito privado. Y no me pasa a mí, les pasa a todos. El tema es que uno deja de tener un ritmo de vida saludable, porque Tal cual. pasamos más de 40 horas, 42, perdón, 42 horas en el hospital, más las guardias, más el posguardia, que no estamos muy habilitados para, no quedamos muy habilitados por ahí para hacer cosas. Claro, tal cual. Eso te iba a preguntar, cuando vos me hablabas de los residentes que cobraban 870.000 pesos por mes y que trabajaban 60 horas semanales más las guardias, digo, si quisieran tener otro empleo también se les complicaría. Podrían hacerlo, pero ¿cómo terminan? No, 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 es que no lo terminás. A ver, hay que Aparte, trabajar para una vivir, no cosa, vivir para trabajar. Es una locura. Aparte no, estamos hablando de gente, más allá de los no médicos, en este caso los médicos que estudian durante 7 años, más los 5 o 6 de residencia, lo que sea, o las eminencias, estas personas que se terminan yendo porque cobran sueldos vergonzosos. sí, sí, son muchas horas y la verdad que no te queda. Nosotros entramos al hospital
a ver, como para esquematizarte un día, nosotros entramos a las 8 de la mañana y estamos hasta las 4. La digitalización por ahí hoy nos habían acusado un poco del tema de ñoquis, que ahora que se habían puesto, que nos controlaban el ingreso, la salida, la verdad que a nosotros nos beneficia, porque la mayoría cumplimos muchas más horas de las que Claro. tenemos por contrato estipulado, porque muchas veces nos pasa que el paciente de terapia te requiere y vos te quedás y das respuesta a eso. Eh, Generalmente es eso, de 8 a 16 más las horas de guardia, que son de 24, porque Son sabemos que guardias son, activas, sí, 24 son horas guardias en el activas hospital. en el hospital y no hay manera de no hacerlo. O sea, son pacientes o sea, como gravísimos. ¿Y cuántas guardias por Eh, semana llega a ser un residente en este caso o vos que ya sos de y a planta? veces, y a veces 3. 3 guardias por Me ha semana. pasado. Sí, a mí me ha pasado como becaria cubrir 3 guardias por semana. Sí, que te vas posguardia, sí, pero se va una parte vos, porque la verdad que la recuperación no llega a ser tampoco. No, Por totalmente. eso digo, el ritmo es insalubre, uno lo va haciendo en pos de. A los chicos ahora, a los residentes los obligaron a levantar las medidas de fuerza, eh, ¿Los amenazaron con amenazaron echarlos? con ¿Le una dieron un con bono? carta, Sí, no, o sea, con la carta, con nombre y apellido de, bueno, vos si no levantás la medida de fuerza, se te termina la residencia, y eso implica que tus 4 o 5 años que venís haciendo residencia los perdés tu especialidad. Esta semana, yo el martes me entero de que los convocaron a los residentes y les comunicaron que van a pasar a un modo de beca. Eso implica que como becario nosotros no tenemos acceso a lo que es aportes jubilatorios, no es un recibo de sueldo, sino que es concepto de estipendio. O sea, se empieza como a invisibilizar lo que es la profesión. De hecho, yo no sé cuál es el planteo del Ministerio Real, porque digo, perdés tu posibilidad de que esa especialidad tenga legitimidad. claro. Entonces, a ese grado estamos llegando, o sea, es terrible, O sea, es terrible. hasta este momento los residentes cobran con un recibo de sueldo, tienen aportes jubilatorios, obra social, ¿sí? Pero ahora les ofrecieron Es así pasarlos con al... un trabajador. Claro, exacto. Y ahora les ofrecieron pasar al sistema de becas No se lo sin todos ofrecieron, estos beneficios, ¿qué es lo que va pero... a pasar? Perdón, decime. No se los ofrecieron, No, les los pasaron comunicaron. directamente, los pasaron. O sea que perdieron todos los beneficios de trabajadores en blanco, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, y no les aumentaron el sueldo tampoco, o les dieron a modo de, no sé, por decirte algo, no No, sé, 100.000 pesos, a ver, un lo cierto es bono que o algo, nada. no. Al problema en cuestión, la verdad que no tuvimos una respuesta certera. A los residentes lo que le ofrecieron fue un bono no remunerativo de 300.000 pesos, que estamos expectantes de que suceda, porque está cerrando el mes, a ver que ahora en los primeros días de julio deberían cobrarlo, pero también es un bono, o sea, no es algo que va a empezar a cobrarse. No, no, se te va como agua entre los dedos, aparte, hablamos de 300.000 pesos. Sí, no, por Eh, eso. Y esto ya te digo, lo comunicaron desde el hospital. Esto comunicado, sabemos que también las personas, todo lo que es personal de prensa está intervenido. A nosotros nos llegan mails durante el fin de semana como avisándonos de, bueno, si usted su recibo de sueldo no lo descarga en 90 días, esto será eliminado. O sea, todo el tiempo amenazas, amenazas. Ayer estábamos haciendo un festival en el hospital y vinieron del Ministerio, personal del Ministerio de Trabajo a tomar, se llevaban datos de compañeros para a ver quiénes estábamos en el hospital. O sea, es todo el tiempo eso, amenazas, persecución, pero sin respuesta o sin claro, una mesa abierta de diálogo, no hay porque ni mesas siquiera abiertas. somos diputados, claro. Claro. ¿Y qué pasa con el sindicato que los representa, Lorena? ¿Qué es el círculo de médicos municipales de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo? No, el que está, a ver, yo no estoy agremiada a ninguno, Sí, eh, pero bueno, el que más presencia está teniendo por ahí en este momento es ATE, ajá. y UPCN, la verdad que está presente en el hospital, pero bueno, fue con el último acuerdo que el 1% El de los uno que por se logró fue un ciento, acuerdo claro. No consiguen con el demasiado hospital. tampoco. Claro, Ni entonces, siquiera tratando, ni siquiera emparejando la inflación, ¿no? Porque un 1% de no, inflación no, todavía nunca hubo.
No, a ver, nosotros veníamos muy por detrás de lo básico. Esta vez logramos visibilizarlo, digo, pero lo cierto es que ya esto lleva hace muchos años, una lucha de muchos años. Pasaron muchos gobiernos, Sí, pero es cierto que se sí. profundizó en este último año. A nosotros en la NEO nos pasó de tener acceso, te voy a decir algo básico, pañales. Hoy en día los bebés reciben los pañales, 8 pañales por día, en una bolsita individual. Los tenemos, los conseguimos, digo, pero pasamos a eso, a donde vemos que las cintas ya no tienen la misma calidad, bueno, y cosas, un montón, o Sí. fármacos, también el acceso a los fármacos, alguna otra marca que por ahí no está tan, o sea, no es tan conocida, pero bueno, no, por ahí no quiero excederme en los detalles, Se pero entiende, igual sí, hacen mucho más de lo que deberían hacer y están perdiendo todos los derechos adquiridos. Y aparte son amenazados y amedrentados y no les queda otra que seguir trabajando porque es mejor tener esto a no tener nada. Es tremendo lo que sucede. A seguir la lucha. La verdad, Lorena, te agradezco un montón esta comunicación. sí, luchamos por una salud pública de calidad para todos. Eso estamos todos conscientes. Es cierto que seguimos trabajando en estas condiciones porque no vamos a abandonar a nuestros pacientes tampoco, pero sí agradezco un montón a la sociedad, a las familias que nos acompañan, porque nuestras marchas están acompañadas por un montón de familias. Hay muchas iniciativas, bicicleteadas, abrazos, todo que están generando las familias de nuestros pacientes. Y eso por ahí es lo más importante. Así que gracias por el espacio, gracias por escucharnos y bueno, el Garrahan es de todos.